programa que ya teníamos muchas ganas de hacer, ya lo vio usted precisamente el tema de hoy, ya teníamos rato que comentábamos, hoy hay que hablar de Hitchcock y no poníamos en realidad una fecha como tal, pero creo que ya se llegó el momento, como dicen por ahí, la cuenta regresiva ha llegado a cero y pues hablar de Alfred Hitchcock, mi querido. Mi estimado Rubén Navarro, pues en efecto, y dicen por ahí las malas lenguas y los que saben, que el que no ha visto una película de Alfred Hitchcock, precisamente no ha visto cine. Por ahí la escuché hace muchos años, mi estimado Ricardo Moreno, mi estimado Juan Pablo Martínez. ¿Qué hay de cierto en esta frase contundente, no? Pues, y yo creo que hay cierta razón. Semeja una aseveración. Y no tanto así, obviamente, ¿no? Pero ciertamente es perderse de no solamente uno de los más grandes cineastas y algunos de los trabajos más influyentes, contundentes y fundamentales en el proceso evolutivo del lenguaje cinematográfico. Entonces, revisar una película de Hitchcock sí se traduce en gran medida, y creo que Ricardo considera conmigo, incluso creo que también lo ha hecho, de aplicarlo en las cátedras de cine, como uno de los ejemplos más depurados a nivel de montaje, a nivel de ritmo, a nivel de lenguaje fílmico, insisto, y a nivel de propuesta narrativa. Bueno, todo esto lo vamos a ir explorando a lo largo de esta película, claro. Pero ciertamente una película de Hitchcock sí equivale a una condensada y muy concreta y fascinante lección de cine. Un personaje que inicia en Inglaterra, como diseñador de títulos para el cine mudo, más relacionada ya en el cine su esposa, Alma. Sí, Alma. Y un personaje que siempre fue ligado o se ligó inmediatamente con el cine que tenía más a la mano, el cine del expresionismo alemán, el cine de Sergei Eisenstein, y de ahí empieza a construir sus películas basado en el montaje de estos grandes directores alemanes y rusos, ¿no? De hecho, específicamente sobre los rusos. Creo que Hitchcock desde su primera etapa entiende muy bien lo que nos había aportado Eisenstein, Siga Bertov, con respecto al valor de la imagen, al valor del cuadro, el tiempo que tiene que ser expuesto para el receptor y la reacción que causa en el receptor. A partir de esta observación que habían aportado los rusos, Hitchcock comienza a trabajarse en él y genera un estilo propio que desde sus primeras películas, las que se generan en Inglaterra, empezamos ya a ver que hay cierto toque, cierto estilo característico, es interesante. No con mucha suerte al principio. No con mucha suerte, eso es correcto. Es interesante revisarlas ya en retrospectiva. Sí, claro, yo creo que ya con mucho tiempo después, ver cómo podemos encontrar que ya hay ciertas características, que ya hay ciertos elementos, pues que sí van a ir madurando poco a poco. Forjar al amo del suspenso. Sí, ¿no? y que ya para la siguiente década, las siguientes 2 décadas, pues lo iban a consolidar, pues como la leyenda, el mito que ya es, que digo, caray, ¿qué podemos aportar cuando ya hay toneladas de libros escritos sobre esto, que él mismo, que podemos aportar lo que él mismo aportó a Truffaut en su entrevista? Pero bueno, creo que descubrir el cine de Hitchcock, como lo mencionabas al inicio, sigue siendo una experiencia interesante para el neófito y creo que para los que nos sigue gustando el cine, volver a verlo es interesante. Yo lo fui descubriendo, creo que a la par, de alguna manera en orden cronológico. Yo recuerdo que la primera película que me tocó ver con mi papá se llama Los 39 escalones, que yo recuerdo cuando la vi me impactó mucho. De repente yo era un niño y no entendía muchas situaciones, pero recuerdo que me enganchó y después fue El hombre que sabía demasiado. Y recuerdo que las vimos el mismo día, las dos películas, también con mi abuelo que le gustaba mucho el cine clásico. Yo de niño me enganchaba ya, era difícil de repente entender algunas situaciones o seguirle el ritmo porque eran películas muy dinámicas para ese tiempo. Pero recuerdo, insisto, para tener la edad me engancharon muy rápido. Creo que el cine de Hitchcock tiene esa facilidad, que como espectador te sabe enganchar de una forma pues rápida, te entretiene, y él lo entendía perfectamente, el ritmo narrativo de cada película, ¿no? Sobre todo, fíjate que yo creo que parte del gancho era precisamente que algo que perduró, es uno de los elementos fundamentales en su línea dialéctica, es el hombre común, claro, que se termina se involucra, metiendo, ¿no? exacto, en eventos totalmente que pueden resultar hasta insólitos, pero al final eso permitía que los personajes y las historias se volvieran elementos totalmente antropocéntricos. No había aspectos terriblemente fantásticos, no había una intriga tan en extremo descabellada que el público realmente tuviera que poner a prueba su credulidad, sino al contrario, involucraba muy bien, insisto, al espectador en ese sentido.
y sabía elegir a sus actores. Ese fue el otro punto fuerte de Hitchcock. Realmente transformó en íconos a sus protagonistas. Grace al punto en Kelly, que llegó. una de Exactamente. ellas, ¿no? A nivel femenino, bueno, eso lo platicaremos posteriormente, Sí, claro. pero sobre todo a nivel masculino. Al final, él era un director que curiosamente parecía que eran historias de hombres, pero se traducían tarde o temprano en aspectos de proyección eminentemente femenino, lo que hablaba, a fin de cuentas, de no solamente un grado de sensibilidad que poseía Hitchcock con lo que respecta a tocar historias y pluralizarlas en ese nivel, sino que también, obviamente, había una serie de aspectos de dualidad que él perversamente, por supuesto, los manipulaba. Había una y los fijación con las jugaba, ¿no? rubias ahí, sobre todo. Ah, no, sí, también, claro, ¿no? posteriormente ya sería mucho más evidente en su cine a color, pero al inicio empieza él, exacto, a experimentar con estos elementos y le funciona bastante bien, esos los 39 escalones, pone también de manifiesto uno de los aspectos fundamentales que él después sintetizaría como la genuina clave o el elemento fundamental para crear suspenso, el elemento que se torna peligroso y el resto de los personajes no se dan cuenta, pero el espectador sí. En el caso de esa película hay una bomba escondida en una caja, hay un niño que la debe transportar, el tiempo transcurre todo con plena normalidad, el público está angustiado a saber en qué momento va a detonar, el niño la tiene y el montaje, por supuesto, aquí también, como ustedes me mencionaban, se ve el elemento integral con tomas cerradas, close-ups y full Y hablando del montaje, la parte final del hombre que sabía demasiado en su primera versión es maravillosa. Yo te juro que la sigo disfrutando esos últimos 15 minutos. La película es muy corta, insisto, esta primera versión me parece que dura poquito más de una hora, pero esos últimos 15 minutos son angustiantes, son emocionantes y son películas que hasta la fecha las puede ver cualquier tipo de público, estoy seguro que son disfrutables. Y es un personaje sí, exacto, y es un personaje que siempre se hace como bueno, hay muchas entrevistas de él, hay frases célebres de él, y él hace tener el espíritu de autocrítica. En esta escena que tú mencionas, él mismo lo reflexiona. Yo creo que manejé sí el suspenso, pero no debí haber llegado a la explosión. Entonces él dice, ahí yo fracasé, en ese momento yo fracaso como director. Pero es una exploración constante de Hitchcock, ¿no? Hay entrevistas, hay testimonios. Muchísimo de él. Afortunadamente, de hecho, se tiene una imagen como no muy clara del mismo Hitchcock, porque algunos decían, es que este es un personaje oscuro, pero no pero era... es que te digo algo, Hitchcock como tal, al momento de que era se prendía una cámara, era un personaje. Era un personaje. Era un personaje y él lo entendía perfecto. Y afortunadamente, creo que es de los directores clásicos que más imágenes, más material se tiene de él, ¿no? Porque afortunadamente él le gustaba mucho hablar ante la cámara. En los DVDs que han salido a la venta de esta Hitchcock Collection, se ven los detrás de cámara. Te explicaba perfectamente bien todo, y se ven ¿no? en la de los pájaros me impresiona porque suben un material muy completo de los ensayos que tienen precisamente con esta actriz Kim Novak. Kim Novak es de Berkeley. Tippi Hedren. Y la verdad, creo que es de los directores que más material se tiene y te vas formando una imagen para que en el siguiente material extra te lo termine por matar, ¿no? Lo que ya te habías formado, ¿no? De ahí que se le atribuyan frases como que los actores son ganado, o que el cine es 400 butacas que llenar, que en realidad a lo mejor que él está feliz de haber vivido estafando a la gente durante tantos años, ¿no? Pero esa era exactamente la proyección que él generaba, su participación en los programas de televisión posteriormente, donde la serie Bufón, pues era simple y sencillamente eso, jugar con su imagen, y él lo disfrutaba, pero eso era su catarsis, su actividad lúdica, obviamente, y eso lo hemos descubierto a base de entrevistas con personas que trabajaron con él, o después con ciertas declaraciones que él generó, que era todo lo contrario, era un sujeto introspectivo, bonachón, bastante, muy familiar, pero independientemente de eso, que también poseía una línea, por supuesto, intelectiva bastante densa, que en momentos incluso pocos podían penetrar, ¿no? O ese humor negro, ¿no? Que el humor negro y su fascinación sexual, que creo, esta la descubrí ya siendo adulto, me llama de pronto la atención y es muy interesante revisar la filmografía de Hitchcock y en todas el elemento sexual estaba implícito, en unas muy obvio, en otras muy sutil, pero la carga sexual es fortísima y llama la atención que aparece justo en un periodo de un cine hollywoodense, de un periodo histórico norteamericano,
lleno de mojigatería, llena, Oye, llena de para que falsos Psicosis morales. fuera la primera película en la que se permitía ver un baño, una taza del baño. Bueno, que y se accionara, porque sí, ese claro, es claro, lo- que se lo accionara, lo pues. curioso era sí, que se sí, sí. accionara el retrete. Pero ¿no? había discusiones en ese sentido, ¿no? Y tenía Hitchcock que discutir esa situación. Y que era lo de menos, ¿no? El enfrentamiento real en Psicosis es la escena de la ¿no? ducha, que estaba desnuda. Entonces, revisen cuadro por cuadro, Sí, no hay- aparece en ningún momento. Janet, Está Janet bien, Leigh. Janet Janet Leigh, Leigh, no, De hecho, era Janet una Leigh. una actriz, Scarlett la doblaba Doblada, una sí. actriz, en realidad la estaba no doblando, aparece, no era Vivian entonces el montaje está impecable, está Y, Se limpio. ha fue- estudiado y infinidad aparte de digo veces. algo que siempre se ha comentado, que al matar a tu protagonista en una película claro. era el personaje fuerte, era la actriz que te traía ese gancho taquillero de alguna manera, por verlo de esa forma. Pero lo interesante, todos estos elementos al final Claro. es lo que le daba esa atmósfera perversa a todas las películas de Hitchcock, pero absolutamente todas, es cierto. El aspecto de tensión homoerótico, plenamente erótico, porque es curioso cómo en varias de sus películas también los personajes masculinos, en muchas ocasiones, tienen esa tensión muy tirante con lo que Ya, respecta a cierto grado ya de hay dos de atracción, ¿no? ellas muy curiosas. La primera, Extremes en el tren, que lo maneja muy suavecito, pero ahí está implícita. En La El- Dama Desaparecida y nuestros 39 escalones también aparecen el simple hecho de quitarse unas medias. Ajá, claro. Es Diálogos, carga. diálogos, manejo, ¿no? Y- miradas, o sea, Y se no, nota no, no más, está- y creo que esa carga homoerótica se puede descubrir ya en una de mis favoritas, que es La Soga, Exactamente. donde él sin de alguna manera mostrar de más y cuidando mucho que no fueran a censurar esa película, que es un experimento muy Que era interesante. el peligro constante. de Que era sus el peligro películas, ¿no? constante. Nos ¿no? vamos a hacer un corte, una pausa. ¿Cómo, porque ya? el tiempo ya se nos viene encima. Vamos a ir a hacer una pausa, pero no se vaya. Estamos aquí en Sin Escape hablando de Alfred Hitchcock. Una anécdota atribuible a Alfred Hitchcock sería que un actor le preguntó una vez que cuál era su motivación para realizar cierto personaje y Hitchcock simplemente le contesta, pues tu sueldo, ¿no? Así de simple. Y bueno, nos quedamos hablando de La Soga. La Soga, una película que de entrada pues va a ser una obra de teatro, ¿no? De hecho. De entrada. Y además es una película que se hace, obviamente, con sus trucos, como un plano secuencia completito. Hay algunas tomas muy referentes hacia estos planos secuencias que, pues, obviamente, quienes ya lo saben leer, saben de dónde se hacen los cortes. Sí, pero que lo justifica bien. Sí, Hitchcock. claro. Sí. No, y hay Lo lleva una muy serie de bien. movimientos. La ventaja de Hitchcock es que siempre presentaba sus detrás de cámaras, ¿no? Y siempre se puede lograr ver cómo está toda la gente, los Toda la técnicos, coreografía. toda la coreografía para mover muebles, las paredes del mismo departamento en donde todo se desarrolla. Es espectacular lo que Digo, se puede ver. en hay, esa hay que mencionar tal vez esto para pues los chavos nuevos, los que apenas están descubriendo a Hitchcock, es los formatos de cámara con la que se trabajaba todavía, son unos monstruos. prácticamente estamos hablando de 1,5 metros cuadrado, que era la cámara. Para hacer un movimiento, para hacer todos estos travels, estos dollies, era una Además- audacia no pensada. Entonces, Además hay que hasta ese recordar que momento. Hitchcock le gustaba más trabajar en el plató, en los estudios, que en Y los casi exteriores para con el poder mismo- tener... con el mismo personal. Sí, Rara vez cambiaba de personal, ¿no? Él conocía muy bien lo que le podía dar cada persona del staff ahí. Muchas películas, digo, creo que no nos va a dar tiempo de hablar de muchas de esas. Hablábamos de La Soga, estas situaciones que va manejando ahí. Tenemos que centrarnos en Psicosis. Para muchos, la obra maestra de Hitchcock. Yo creo que podemos tomar una cierta línea cronológica. Claro. Mira, rápidamente podemos abarcar la época de los 40s claro. y 50s, o sea, cuando ya Hitchcock da el brinco a Hollywood con Claro. Rebeca, donde al final se pone de manifiesto, insisto, cuáles son los aspectos que realmente le inquietan, exploración psicológica de personajes, Claro. generación de atmósferas interesantes, pero sobre todo, y relacionado con lo que ustedes también estaban mencionando, el elemento fundamental mediante el cual Hitchcock se va a apoyar para poder narrar bien su película, la mise en scène, la puesta en escena, que es a fin de cuentas de lo que realmente es un genuino maestro, que es prácticamente insuperable, y que es lo que permite también que la narrativa, la cual es muy ambiciosa, insisto, a nivel psicológico,
a nivel de diálogo, a nivel de exploración de personajes, genuinamente funciona. Y puedes no haber visto Hitchcock, pero sus escenas son emblemáticas y se han realizado parodias y homenajes. Y algo que le gustaba mucho, ¿no? El MacGuffin. Exactamente, sí. Ese elemento central que al final de cuentas los personajes todos hablarán de él y todo, pero se vuelve totalmente intrascendente porque lo que cuenta es el personaje. Claro. Pero ya sobre todo en la década de los 50 es cuando realmente Hitchcock despunta a un nivel de popularidad al grado de que sus películas se vuelven éxitos taquilleros. Es cuando empieza a trabajar con actores de gran renombre, mencionamos ahorita fuera de cuadro como Jimmy Stewart, Cary Grant, y que se vuelven realmente, esas son las películas quintesencia. Mencionaba Psicosis, claro que es fundamental, pero Intriga Internacional, Vértigo. Que para mí es La ventana indiscreta. Podemos no haber visto una película de Hitchcock, pero insisto, hay escenas emblemáticas que todo el mundo ya seguramente vio. No solamente las escenas, la película entera. Exacto. Sí, claro, es todo un fenómeno cinematográfico. Naufragio, por ejemplo, también es una película de retos y te explican perfectamente cómo se hacen esas películas y es una maravilla que ahí está la cohesión del actor y el drama. Mucho más atrás de estas películas que hablamos, ¿no? precisamente. Dentro de estas películas que pones, yo también pondría Los pájaros. Por supuesto. Claro. Que es pues no sé si llamemos estas 4 películas clásicas o más emblemáticas tal vez de Hitchcock, pero yo por encima Vértigo me parece pues su obra maestra, ¿no? Pues de hecho en muchos sentidos lo es, no solamente por el trabajo del personaje principal, el cual tiene esta característica maravillosa de que al final, al momento de ser un sujeto que pretende hacer cumplir la ley en muchos aspectos, después de un percance que se narra maravillosamente al inicio de la película, adquiere el trauma de las alturas, ¿no? O sea, adquiere este vértigo terrible, el cual deberá confrontarlo de una manera pasmosa, una vez que conoce a esta mujer que tiene este elemento de dualidad. La película es onírica en muchísimos aspectos, tanto a nivel simbólico como a nivel literal, hay secuencias oníricas maravillosas. La música de Elmer. Exactamente, ¿no? Que es formidable, y ahí sí sale Kim Novak, y es una actuación también maravillosa. Hitchcock siempre dijo, la escojo porque tiene el rostro de Dios, y tiene toda la razón, porque no solamente proyecta ese nivel de sensualidad, sino que también ese nivel de enigma y de misterio, un aspecto que el personaje de James Stewart trata de descifrar en la cinta. Ríos de tinta, física y virtual han corrido de todas estas películas y nos tardaremos horas y horas en hablar de cada una de ellas. Me tocó analizar Vértigo sintetiza muchos elementos. Exactamente. Y una película que tuve la fortuna de analizar con un storyboard original de Intriga Internacional, precisamente viendo la escena donde Cary Grant está en una autopista esperando a alguien. Porque lo traen del tingo al tango, la cita famosa campo abierto. Que aparentemente no pasa nada, pero pasa todo, donde ve pasar vehículos, uno lo empolva. Construido el ritmo construido maravilloso. extraordinariamente bien, pero ver esa escena con el storyboard en la mano fue fabuloso, ¿no? Hay que ver esa escena del aeroplano famoso, ¿no? Y otras tantas. No, pues es que sigue siendo material de estudio. O sea, sí, claro. Iniciaron el programa con esta frase, ¿no? Yo creo que aquel que se precie de decir yo soy cinéfilo, pues sí tienes que haber visto a Hitchcock en algún momento, ¿no? E incluso con esta maravilla obscura, joya del cine de terror, que es Psicosis, que ya mencionaba Rubén hace un momento, que rompe también en el momento que aparece, rompe muchos paradigmas, es revolucionaria, incluso para el propio Hitchcock es filmarla en blanco y negro cuando había estado filmando ya a color, matar a la protagonista a la mitad de la película, que es una lección completa de la reestructuración de una curva dramática en cine, el montaje. Las semanas que se llevaron a hacer la escena de la ducha. Las semanas para hacer esa escena que todavía sigue siendo un motivo para estudiar y para practicar. Exacto. Aquellos que quieren acercarse al mundo del cine, solamente esta escena. Y por supuesto, pues, el cast a mí me parece atinado, la fotografía maravillosa, la música de de Bernard Herrmann, con el que iba a ser una relación no solamente en esta película, sino prácticamente de director, como ya hemos hablado en algunos otros momentos de otros cineastas, su compositor y la propuesta del director, para entender muy bien esta puesta en escena y que esté acompañada con la música adecuada. Nos queda de ver la película que hacen de Alfred Hitchcock con Anthony Hopkins. Habla precisamente sobre la película, la realización de la película Psicosis. Esta fue nominada al Oscar. Nos queda de ver mucho. Parece una película de HBO. No, y te vas, creo que muy elevado. No, pues simplemente el guión se va a los aspectos meramente argumentales, digamos, no hay exploración genuina de anecdóticos. Hitchcock, ni nada.
Sí, exacto, o sea, me refiero a, no hay un grado de profundización al respecto, ¿no? Pues es una pie de nota ahí por ahí Una que buena para algunos les interpretación. podrá resultar curioso, pero hasta ahí nada más, ¿no? Hay un libro que es mucho más interesante sobre la filmación de Psicosis, pero al final, la experiencia de ver la película misma es trascendental. El personaje de Norman Bates, no solamente uno de los psicópatas más trascendentales de la historia del cine y también uno de los más ricos, complejos y fascinantes por la relación simbiótica que tiene con su mami, sino además la interpretación, por supuesto, ay, ¿cómo se llama? El protagonista. Anthony Perkins, Anthony Perkins. Perdón. Hopkins, no, Perkins, que es maravillosa, la verdad, contenida, pero llena de matices, y ese final, por supuesto, que al final, perdón, al final, que es redundancia, pero vamos, en ese remate, Y que Hitchcock... con su mirada, concluye Sí, todos los elementos. Hitchcock ¿no? decía en el material extra del DVD, dice, yo le di algunas indicaciones de cómo quería, pero al final el personaje lo dibuja Anthony Perkins. Sí, claro, es el por que supuesto. termina por definir cómo debe de ser Ese Norman personaje Bates. al final. Y obviamente platicábamos antes de empezar el programa, la grabación, que precisamente hay una serie de televisión que se llama Motel Bates. Y ¿Tú un ya viste remake un que se capítulo? hizo Gus Van Sant de la misma película también. Sí, un remake. O sea, Y hubo una película para televisión a principios de los 80 que se llamaba Bates Motel, en la que se ubicaba la acción en ese sitio, pero no aparecía ninguno de los personajes del universo de Hitchcock. Pero Pero sí fue una había un miniserie, asesino. ¿no? Fueron como No, cinco, fue una película, yo te lo puedo asegurar. Y No lo y al contradigas, final no, termina no. con una toma de grúa donde el personaje principal, que supone que es el psicópata, pretende replicar la mirada de Norman Bates que se ve en la película original. Despertó una fascinación impresionante, se volvió un éxito de culto y de taquilla. Secuelas y de muy crítica. menores. No, pero fíjate que agradables como Digo, sea, la 2, la 3 y la 4 cumplen cada cosa. le su dio respectiva chambita a función. Anthony Perkins un ratito, Pues ¿no? se suman a la línea del slasher que ya estaba en los 80 muy en boga, pero esta película de Psicosis realmente sí, es cátedra de cine. Y luego llega Los pájaros y me atrevo a decir que es la antítesis, porque se vuelve un ejercicio totalmente abierto, mientras que Psicosis era íntima, 100% introspectiva, esta no. Se va al otro lado del espectro. ¿Y cómo te va llevando en realidad al tema central de la película? O sea, te lo empieza a llevar, en realidad te vas yendo por la historia de amor entre estos dos personajes, te va desarrollando esta historia. La Sí, secuencia sí, larguísima, claro. donde va a buscarlo en una lancha. mientras Claro, ve el claro, coche por pero allá. maravillosa, ¿no? En Es que esa- yo le decía a Arturo, platicando, es que yo no recuerdo alguna película que haya visto de Hitchcock que no me haya gustado, que no me haya entretenido, ¿no? Claro. Fíjate que hubo proyectos después, posteriores, Sí, digo, en los cuales se ve que ya era tal vez un poco más forzado el recurso. Y te digo una, pero que ¿Quién tiene sabe? algo, y yo creo que pondría lo que fue la última parte de Hitchcock, la de Cortina Rasgada. Ajá. Me parece que esa centra o resume perfectamente lo que era Hitchcock en esa última etapa. De repente es cierto, se sentían algunas cosas ya muy forzadas, pero esa secuencia de la pelea en la cocina y cómo va Paul Newman Sí. asesinando al enemigo ahí, es maravillosa, ¿no? Y creo que eso es lo que resume Hitchcock en esta última etapa. Historias tal vez que ya no tenían esa pasión de la etapa fuerte de él, pero que siempre había algo muy destacado o algo que te enganchaba, ¿no? En esas cintas. Claro. Que no podías decir, híjole, no me quedé con algo, aunque Claro, ya fuera una obra menor, ¿no? Con Ajá, Sí, sí, respecto sí. Pero en ese sentido yo le voy más a Marnie, fíjate. Marnie, la ladrona, creo que sí, en mi juicio, sintetiza todavía más todos los aspectos que le gustaba explorar a Hitchcock. Claro. Y en cierta forma yo la veo más, exacto, como un cierre de despedida, cortina rasgada, y luego después la de Topaz. Topaz y se Frenes. meten elementos de intriga que ya se sentían incluso muy alejados. a lo Incluso que entró realmente a Hitchcock le gustaba aunque todas sus explorar. películas, y lo decía también Arturo antes de empezar a grabar, tenían cierto grado de comicidad. Claro. Yo creo que también lo resume muy bien Empiezan en y ese entra de tono. lleno en la comedia con Quién mató a Harry. Una película netamente cómica. Sí, claro que sí, ¿no? Pero que tenía ese grado de la Hitchcock dama también. desaparecida que aquí Sí, le exactamente. pusieron el alarma en el Expreso. Y o algo muchas de así. esas, muchos de ese material lo veíamos después en la serie de televisión de Alfred Hitchcock Presenta, Claro. donde pues el grado cómico estaba por ahí más impregnado, medio mundo pasó por ahí, pasó Charles Bronson, pasó Steve McQueen, Sí. pasaron prácticamente todos. Redford, varios, sí, cómo no. todos estuvieron Pero por era ahí. eso, ejercicios más que nada de guión, sobre todo porque ahí participaban incluso el mismo Robert Bloch, que era el autor de la novela de Psicosis, pero también Richard Matheson, Harlan Ellison, muchos escritores que escribían para televisión aquel entonces en series antológicas, que iban más enfocadas a la fantasía, también experimentaron un poquito con el rollo del crimen en esas series de Alfred Hitchcock que él presentaba y todo. Pero ya al final, sobre todo ya en sus últimos intentos, Hitchcock trató de cierta forma de vitalizar un poco con frenesí
que se sumaba ya más a la línea de horror que se estaba manejando en Inglaterra en aquel entonces. Una película, es así, 100% inglesa, o sea, se percibe, exuda mucho de lo que en aquel entonces y un la Hammer, maravilloso cierre para la Amico Hitchcock. estaba haciendo, ¿no, Manuel? Un maravilloso cierre para Sí, Hitchcock. claro, por supuesto, porque ya Family Plot, Trama Macabra, pues ya es un guión muy desfasado, personaje muy descuidado. Obviamente ya Hitchcock estaba incluso físicamente muy enfermo y débil para poder realmente generar con rigor lo que desarrollaba Y previamente. después de ¿no? 60 películas, Exacto. varias nominaciones al Oscar, Y ningún nunca se premio lo ganó. No me extraña. conocido. No, pero los gringos que saben de Digo, cine. si le han dado La unos- Academia de si le han Artes dado Oscar a Mel Cinematográficas de Gibson, Hollywood. si le dieron Oscar a Mel Gibson. ¿Qué vas a ya ver con de eso. cine? Vale, Lampas, con eso ¿no? usted O sea, lo dice el todo. El Oscar nada más puede tener la puerta, cuando se quieres Exacto. que esté abierta, que esté el fresco. No, no. Y bueno, pues, y sin embargo, una carrera que lo dice todo, ¿no? Claro. A fin de Digo, cuentas. Si tal- Titanic ganó con la cantidad de Oscar. Nos dice claro. Pero todo, bueno, ¿no? eso habla del personaje Claro. y del mismo Oscar y de la academia. Y lo sus que yo les pregunto va a estar ingratitudes, ¿no? imposible, A fin de ¿no? cuentas. Pero, 2 películas cada uno Vértigo de y Hitchcock. Psicosis. Sí. Para mí, Vértigo y Psicosis. Mira, nomás porque no quiero ser copión, pero me quedo con... yo lo cambio por La Soga. La Soga y Psicosis. No, bueno, Psicosis siempre será la película favorita de este lado de mi persona. Y también me quedo con la de Extraños en el Tren. Pues me atrevo a decir que prácticamente toda la Es filmografía que, de afortunadamente, Ricardo, es fácil conseguir películas de Sí. Hitchcock. Sí. Y con detrás de cámaras. Sí, Que también sí, es un sí, ejercicio que es muy interesante. Muy bueno, Muy porque bueno. te nutre bastante. Sí, bastante no. La experiencia Hitchcock. Pero bastante. Pero todas Estimado son, Ricardo. todas son buenas. Gracias por la invitación. Vamos. Juan Pablo, Claro que sí. un gustazo. Siempre un placer. Agradecerle el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Sin Escape. Good evening.